la Morán Justiniani del Jagüito de Antón. Yo llegué aquí a Antón en el año 1964, cuando vine a sexto grado en la Escuela República Dominicana. A partir de ese tiempo estoy viviendo en Antón. En el transcurso de mi vida aquí en Antón, estuve en una escuela, después que salí de sexto grado, en la Escuela de Corte y Confección María, que estaba a la orilla de la carretera, al lado del Hotel Buenos Aires. Mi maestra se llamaba así mismo María Aguilar. Ahí yo tuve hasta 3 años de modistería, me gradué. Luego me fui a Panamá a trabajar, vine, me fui a Chitré, cogí maestra de educación para el hogar, 3 años, soy maestra de educación para el hogar. Lo único que yo no ejercí esa profesión. Como ya había sido graduada de modistería en el 72, me metí a la escuela nocturna, que lo pagábamos nosotros. Luego no pudimos pagarlo, entonces en el colegio estaba el profesor Enrique Jaén Varela como director y nos recibió a los que no teníamos hijos, nos recibió. Ahí me gradué entonces en el 74 de tercer año. Luego ya entonces me dediqué a la modistería. A partir de ese tiempo yo he sido una artesana, porque me he dedicado a la costura, ya sea de niño, hacía pantalones, camisa, de vestuario, ya sea de hombre, mujer, niño. Y también entonces empecé a excursionar en lo que era vestidos típicos. Ahí en el 70 yo me confeccioné por primera vez, dirigido por mi madre, que mi mamá también cosía. Tal vez por eso me gustó tanto la costura. Así que yo me hice mi primera pollera, mi pollera montuna, que la confeccioné, que solamente se utilizaba letín. Y era una montuna que era igual arriba, igual abajo. En ese tiempo los que participamos ese año en el Festival del Toro Guapo, con el profesor Armando de Rosario, todas nos confeccionamos las montunas en diferentes telas, pero era así, en esa forma. 2 arandelas con letina al final, sin trencilla, solamente el encaje ese como de 1 pulgada y la trencilla en el medio del faldón con su picarona. Bueno, que en ese tiempo yo no sabía que se llamaba picarona. Ahora es que yo me entero que eso se llama picarona. Entonces, a partir de ese momento, a mí por lo menos siempre me ha gustado el baile, el tambor, porque mi papá era tocador de repicador. Él es repicador. Tenía una abuelita que era cantalante. Y en ese tiempo me decía mi mamá que los tambores empezaban a las 3 de la tarde. Así que ella se vestía bien tempranito, porque a las 3 de la tarde ya empezaban el tambor. Entonces, ella era cantalante. Mi papá tocaba repicador. Mi papá, como tocador de repicadores, se llamaba Luciano Morán Tuñón. Y mi abuelita, que era la bisabuela, que era la cantalante, ella se llamaba Petra. Creo que era Tuñón. Entonces, al llegar yo aquí a Antón, ya con ¿cómo le digo? Ese entusiasmo, ese que lo llevaba, yo digo yo que lo llevaba en la sangre ya de la familia, que ya venía con eso. Al llegar aquí a Antón, para los carnavales ya a mí me gustaba
ir a los tambores. Entonces, aquí para cuando yo llegué, habían tambores no solamente en el parque, habían tambores en diferentes lugares. Por lo menos la señora Zoila tenía un tambor allá a la orilla de la carretera, casi por ahí por donde está el taller de Julio Álvarez. Por ahí la señora Zoila, ella ponía su rancho, porque antes no eran ranchos de penca, se alumbraban con los ¿cómo se llaman? Mechorros de querosín, y con eso se alumbraba y bailábamos ahí en piso de tierra, los tocadores. Luego había otro rancho acá donde ahorita se vela el Cristo. Otro acá abajito del mercado. Ahora hicieron una casa ahí, que es la esquina esa que está ahí. Bueno, ahí había otro. Había en el parque. Había acá donde también yo vine aquí donde los Salazar. También ahí ponían tambor también. Entonces, yo me recorría esos tambores, y el que me acompañaba en esos trajines era Jorge Medina. Él me acompañaba a todos esos recorridos de esos tambores. Pero como le gustaba el tambor, bueno. En ese tiempo de los carnavales, cuando yo llegué aquí, las cantalantes eran la señora Clotilde, la señora Juana Gil, la señora Margarita Torrero, la señora Juana Gil, la señora Margarita Torrero, la señora Ángela Medina, ella era de ahí del Ciruelito. Eso en el transcurso de lo que eran los carnavales, y todos eran ranchos, porque no era que ni se hacían en casa ni nada, eran ranchos. También la mamá de la maestra Dominga, la señora Petita Aguilar, que vivía ahí en el centro. Ya más afuera, bueno, la señora Próspera, ya es la mamá de la maestra Lilia, que vivía allá en Juan Díaz. Pero aquí en Antón, que las que más cantaban para los carnavales eran ellas, las tres. Así que eran unos tambores prácticamente que eran buenos. Yo consideraba que eran tambores buenos, porque los tocadores también lo eran los señores, los concolones que se decían allá donde Sara. Y había oportunidades de bailar, de tú no ir a un tambor, y tú era algo que, bueno, el que le gustaba lo gozaba, y en ese momento. Y que no había, que nada más que era un solo tambor donde tú nada más que tenías que llegar y tenías que quedarte ahí porque no había otro, pero tú te pasabas la noche en los diferentes tambores, porque eran 5 o 6 tambores que había para los carnavales. El vestuario prácticamente era lo que tú tenías en el momento que te ponías. Lo que sí que los varones usaban mucho la guayabera, que era lo que ahora creo que es, o que era la panavisa de los 4 bolsillos, que habían colores pastelitos, crema, celeste, amarillitos, blancos, pero no específicamente en que tenía que ser un pantalón negro, un pantalón, lo que más se resaltaba era que ellos siempre usaban su camisilla. El que la tenía, y el que no, era con lo que tenía para ir a bailar, y lo que le gustaba, pues. Así que
eso en el sentido de los carnavales, por lo menos ahora es algo que ahora es difícil porque ya no hay. Y hay que ver mucho para poder ir a bailar un tambor, porque ya no se puede ni bailar un tambor. Porque hay muchas personas, porque solamente hay uno, y si es que hay, si no, no hay nada. Y ha ido decayendo en ese sentido, porque primero que todo con el impuesto que pone el municipio es muy alto, y solamente se haría el tambor para pagar al policía, y por lo menos ahora los tocadores, porque antes era otra cosa muy buena que había antes, porque antes no se tenía que decir, bueno, venga una cantalante para que me cante este tambor. No, en la noche llegaban todas las cantalantes, todas cantaban, todas bailaban, gozaban. Los tocadores también venían y tocaban y se iban para el otro, y no había necesidad de pago ni de nada. Ahora no. Ahora hay que pagar a los tocadores, hay que pagar a la cantalante, hay que pagar al municipio, y entonces esto es un dineral que ahora difícilmente uno puede poner un tambor, porque entonces dice para trabajar para el inglés. Y por eso ha ido decayendo. Yo considero que a esta altura en que estamos, el tambor, si no nos ponemos los que nos gusta hacer una bulla por ahí, el tambor muere. Después que fue algo muy grande aquí en Antón, lo eran los tambores. La gente para los tambores, los carnavales. Porque yo por lo menos para los carnavales, después del miércoles ceniza que iba a tomar la ceniza, volvíamos de nuevo para el tambor hasta las 9 de la mañana. y por lo menos yo, sinceramente, yo considero que yo me divertí mucho, gocé mucho los tambores, los tamboritos, y aún porque me gusta, y eso es algo que por lo menos hemos perdido aquí en Antón. Para el Corpus Christi, bueno, no puedo decir mucho, porque hace un par de años para acá es que se estuvo celebrando el Corpus Christi, más con los diablos, las danzas y eso. Sin embargo, mis hijos participaron con el maestro Simón como diablos. Ahorita el maestro Simón tenía los diablos limpios con Luzmila Jaén. Mis hijos tenían 5 y 7 años. Ellos bailaban eran diablos los dos. Y bueno, de ahí para allá, luego ya cuando crecieron, Eteline ya tenía como 15, 16 años, que fue que entonces empezaron a participar con la maestra Flora, con los diablos, que bueno, que de ese entonces ya no hay ninguno que está participando en los diablos que están ahora de Espejo en Antón, de los que iniciaron para celebrar entonces lo que era el Corpus Christi. Para la Semana Santa, bueno, también la Semana Santa ha decaído enormemente, porque yo participé en la Semana Santa como vinajera 3 años. Participé también Mujeres Romanas 3 años. Todo eso, la Semana Santa que se celebraba antes, con todas las participantes
dentro de la procesión, ya la juventud ya no quiere participar. Porque yo recuerdo que cuando yo participé como mujer romana, éramos como 25, porque se hacían hicimos línea de 3. Y otra cosa que antes hacía el santo y luego venía el grupo que iba a participar, ya fuera Vinajeras, Santa Mujeres, la otra que llevaban la fruta, y no había personas entre los que participábamos. Entonces se veía el esfuerzo que cada uno hacía para ir representando la Semana Santa. Hoy en día no hay jóvenes que quieren participar ni de 7 palabras, ni los demás que son el grupo de la Semana Santa. Y las personas van entre los que participan de la iglesia y no se aprecian. Eso ha cambiado en la Semana Santa, que hoy se representa pues en esta actividad. Como amante al folclore, siempre me ha gustado el tambor. Dentro de mi recorrido del baile, participé primeramente como miembro del conjunto del señor Riquito Jaén con el profesor Armando del Rosario. Dentro de ese conjunto tuvimos muchas presentaciones, entre ellas las principales que participamos, por lo menos en Panamá, que fuimos a recibir a la que representó a Panamá, Carameñitis, no recuerdo el nombre ahorita, solamente el apellido, que la fuimos a recibir en el Clases y Tropas. Aún yo creo que ya eso no existe. Luego participamos en el Museo del Hombre Panameño, también en el Palacio Legislativo, en el Teatro Nacional estuvimos una presentación. Muchas veces fuimos al Festival de la Mejorana, cuando todavía aún no era el Palacio de la Mejorana que muchos conocen ahora. Cuando nosotros íbamos al Festival de la Mejorana, ahí mismo donde ahora está, ahí solamente había una casa de quincha, que subíamos los escalones, eso era de tierra. Luego, bueno, ellos con el tiempo fueron mejorando el lugar y aún ahora está lo que es el Palacio de la Mejorana, como muchos lo conocen hoy en día, pero yo lo conocí en esa forma, pues. Fuimos muchas veces al Festival de la Mejorana. Y luego, después de que ya dejé el conjunto de profesor Armando, no porque, sino porque, bueno, ya todos los integrantes, unos se fueron a trabajar, otros se fueron para la ciudad, y se fueron los miembros ya quedando el conjunto que desapareció. Luego de ahí entré al conjunto de Bellas Artes con el profesor Julio Ortega, y ahí cantaba la señora Clotilde Herrera y muchas más. Luego de ahí
Participé en las presentaciones que hacía la Universidad Nacional del Toque, el Canto y el Tambor por Antón. Después me integré en el conjunto de la maestra Flora de Morenos, que actualmente bailo. Ya tiene 25 años de permanecer como agrupación. Y bueno, ahí estoy todavía bailando y haciendo lo que me gusta. Es muy importante que aquel que tiene ese deseo y ese que le gusta el tambor, que no lo deje morir, que no que no porque tengo miedo, que no porque no lo puedo. Si le gusta, tírese al ruedo para que vea que es algo que si uno lo lleva, le gusta. A veces, muchas veces hay que tratar de cumplir las ganas que uno tiene, y para no dejar morir el tambor. Porque si nosotros que nos gusta lo dejamos, entonces el que no le gusta, peor es la cosa. Así que tenemos que tratar de tenerlo siempre vivo y no dejarlo que se pierda, porque Antón es pueblo de tambor, pueblo de gente negra que le gusta el tambor. Así que yo por esa parte, yo los invito para que no dejen de bailar el tambor. A los caballos de los romanos, y no eran 2 ni 3, eran 20, 30, y siempre ellos participaban de último, porque ellos eran los que cerraban la procesión. Ahora no, ellos inician la procesión, están adelante, no están de último. Ahora ellos cerraban la procesión, los romanos. De que ahora las personas van en la procesión y tienen que ir esquivando las necesidades del caballo, porque ellos pasaron ya. Antes no, ellos cerraban la procesión y se esmeraban, ya le digo, por ir. Quien no quería ir mejor presentado en los romanos de la Semana Santa. Eso también ha cambiado, y eran jóvenes, no eran niños, todos eran jóvenes. Así que esa parte también de la semana también ha cambiado. O sea, todo ha ido desmejorando. Como trayectoria como artesana, aquí les voy a mostrar la camisa que usé y confeccioné para bailar. Con esta camisa estuve en el conjunto de Riquito Jaén y el profesor Armando de Rosario. Actualmente esta camisa cuenta con 43 años de haberla confeccionado. Ella está trabajada con encaje valenciano, trencilla de hilo, y está en punto de marca. Este vestido que está aquí está trabajado en gual, alforzas, encaje de hilo, trencillas de hilo. Está calada ya. Su falda también. Las mangas completamente son de trencillas de hilo. La falda es un vestido. También está trabajado con trencillas, completamente en trencillas. Y al final también tiene un encaje de hilo. Este vestido lo utilicé en el 2001 cuando fui dama de la pollera de Calle Arriba de Antón.
para la coronación. Tengo esta vaquiña que tiene la misma edad de la camisa, porque ella es la vaquiña que usé cuando bailaba con el profesor Armando y el profesor Riquito de Jaén, también cuentan con 43 años. Trabajada en encaje valenciano y un encajito de tienda. El encaje, también este encajito es valenciano. Actualmente cuenta con 25 años, confeccionada por mí, trabajada con encaje de hilo y con sus alforzas y su montoncito de aperlados. Esta otra que está aquí también tiene encaje de hilo, transilla, trabajada con alforza. Ella cuenta con 25 años. Actualmente la utilizo para bailar con el conjunto de la maestra Flora de Moreno, Gregoria González. Esta que está aquí, por lo menos, es una chambra. Trabajada en gual y trencillas y encajes de hilo. Ella tiene como unos 12 años. Confecciono los tembleques de perlas, de escama de pescado, de gusanillo, como ven estos de aquí. Se pueden ver que aquí tenemos dos clases de flores, que son las flores de Antón. Aquí tenemos este con el pimpollo solamente, y este acá de pimpollos con las plumitas de gallina, como son las flores de aquí de Antón. Como pueden observar, tienen las plumitas de gallina y son de gusanillo. En mi persona, como por lo menos mi persona siempre ha utilizado esta clase de flores de gusanillo. Ahora, la persona que usa, que se pide una cabeza de perlas solas, sin plumas, y tiene la necesidad de un día participar como antonera, entonces se le confeccionan estas clases de pimpollos con plumitas para introducirlas dentro de las flores que lleva la persona, para no quedarse, no hacerlas dentro como las están viendo aquí, que aquí tenemos, como les dije, los pimpollos dentro y las plumas dentro, pero esas están confeccionadas de esa manera porque son solamente para la picarona. Por lo menos estas que están aquí es una flor de relleno, pero como pueden ver, ninguna de las florecitas tiene ni plumas de gallina ni tiene pimpollos. Así mismo se confecciona la flor sin pimpollo y sin pluma, para entonces adaptarle los pimpollitos en esta forma, para que sea entonces sea antonera. Cuando la flor no tiene pimpollo ni nada, entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a decir que esto es una flor, entonces nosotros ponemos esta flor, este pimpollito, dentro de él. Claro que las flores son más pequeñas para el pimpollo. Quedaría entonces en esta forma cuando nosotros hacemos solamente la cabeza de perlas sin el pimpollo y sin las plumas de gallina, que es cuando entonces le introducimos, le colocamos el pimpollo entre una flor y otra para que ella quede de esa manera. Si no, entonces la trabajamos como la ven aquí, sin pluma, pimpollo, con pimpollos y plumas, que entonces viene siendo la flor antonera. Aquí
muy poco usamos muy poco usamos la flor, la cabeza blanca. Pero aquí también se usa la cabeza blanca cuando nos ponemos, el que quiere ponerse la pollera blanca, que es la pollera blanca de lujo a nivel nacional, ya han adaptado por ponerla de colores y de blanca, ya es el gusto de la persona que se le está poniendo. Pero aquí en Antón usamos flores blancas. Aquí les voy a mostrar un tapamoño de una cabeza de perlas. Solamente la muestra porque como pueden ver, esto de hacer flores también, eso es la creatividad de cada persona. Acá tenemos un tapamoño de gusanillo, un tapamoño de gusanillo con botones de pimpollos de satín y las plumitas de gallina blanca, como la utilizamos aquí en Antón. Este otro que está aquí es un tapamoño de una cabeza blanca, bueno, que ya tiene muchos años de tenerla, casi como unos 16 años, que como pueden ver ya las perlas ya no están blancas sino cremas. Y eso los hice en el 86. Mire los gusanillos de este y mire los gusanillos de estos que son más nuevos. La manta sucia que está saliendo ahora en los almacenes, una manta sucia que con el tiempo parece tela, porque yo recuerdo cuando yo conocí la manta sucia, era una manta sucia que era mucho más gruesa y tenía unas pintitas como negras y era mucho más crema, que a pesar de que uno las lavaba y las lavaba, ellas siempre permanecían cremas y con sus pintitas chocolates. Ahora, como puede ver, esta tela, esto es manta sucia. Uno lo compré en la tienda como manta sucia, pero al correr del tiempo y al lavarlo, la tela se pone blanca. Esta camisa es una camisa que usamos en el conjunto de Gregoria González con los botoncitos de colores. Esta otra es una camisilla como una artesana. Uno tiene la iniciativa y uno creativo, uno hace una camisilla de acuerdo a como, bueno, pues uno quiere hacerlo y al gusto de uno. Estas camisillas son de mi hijo, así que yo diseñé esta camisa en esta forma. Así que eso es una camisa también trabajada en la tela de sal y pimienta. Mira, esta sí se ve más, ya, Carla, ¿ves? Los hilos que se resaltan, ¿ves? Y es una tela que no se aja. Dice que ya yo he preguntado en los almacenes si ellos conocen esa tela. Dice que ellos no conocen esa tela, que ya eso pasó a la historia. Así que esta camisilla está hecha así en esa tela y bueno, es una camisilla bastante sencilla. Aquí les voy a mostrar este peticote que está trabajado con letín. Un letín que es de ese que no tiene brillo, porque ahora hay un letín que tiene brillo, pero ese letín es un letín sin brillo, solamente bordado. Antes no era posible uno conseguir, bueno, había que aprender a tejer para poder tejer, y el tejido que había eran muy pocas las personas que tejían, por lo menos. Y este peticote ya tiene, esto es crochet, creo que se llama esto, que como pueden ver es una trencilla trabajada de otra forma, que también se conseguía en la tienda y era lo que más era accesible a uno, pues, para hacerse un peticote.
y las alforzas para poder adornarlo, que es lo que ahora mismo uno lo hace, adornan los peticotes, si no tiene como otra forma de darle otro. Este peticote tiene 43 años porque era el peticote que yo utilizaba cuando bailaba en el conjunto del profesor Armando de Rosario con Riquito Jaén. Así que, como pueden ver, también se conserva bastante. Se lo puede decir la que me está entrevistando, que está mirando, que se conserva bastante bien para su edad que tiene. Este otro, uno como modista tiene que ser creativo, ingeniarse con lo que hay en el momento, lo que uno tiene en el momento, lo que uno consigue en los almacenes para hacer lo que uno necesita. Así que este está trabajado con tela de encaje. Lo hice en esa forma, con tela de encaje, con trencilla de hilo. Y acá al final, como tampoco todavía no tenía tiempo para tejer, entonces también uniendo los encajes para hacerle la parte de abajo del encaje. Este peticote cuenta con 25 años porque empecé cuando empezó el conjunto de la maestra Flora Flores de Moreno, Gregoria González. Este otro que está aquí, entonces ya tuve tiempo para tejer de ratito en ratito cuando iba al médico, al centro de salud, al hospital. Yo me tejía poquito a poquito, que le voy a decir la verdad, que este encaje me duró como 2 años para tejerlo. Y acá arriba, bueno, no hice trencilla, sino que utilicé trencilla de tienda. Este peticote lo utilizó mi hija cuando fue princesa del Toro Guapo en el 70, que fue en el 79, que fue ella princesa, así que ella tiene, ya se me olvidó cuántos años, pero también cuentan con bastante tiempitos de edad. Este que está aquí sí está jovencito. Está joven porque ustedes saben que en este tiempo de la pandemia uno ha tenido mucho tiempo que hacer en su casa y como no tenía mucho a dónde salir y tener ocuparse uno en sus quehaceres, entonces este lo tejí, ya le digo, en el tiempo de la pandemia, que lo terminé, por eso le digo que está jovencito, bordado, está bordado el segundo tramo, sacando hilitos aquí con mucha paciencia. La labor está a mano, la que sigue también, la que sigue está trabajada con esta que está aquí, con aguja de doble aguja, y bueno, como pueden ver, está unido con trencillas de hilo, trabajado en hilo. Este sí, porque bueno, ya tiene uno más platita y ya es más fácil ponerlo, porque los que ya les he enseñado anteriormente son con dacrón, tela más barata. Bueno, este sí está trabajado en hilo. Este otro que está aquí también, como tenía bastante tiempo, ya les digo, también está tejido la parte de abajo. Bueno, aquí en este peticote trabajaron 2 personas. Este peticote es de mi nieta Alía Herrera, que baila en un conjunto típico. Yo tejí y la mamá hizo lo que ven ustedes aquí, el trabajo ese de sacar hilitos y todo eso. Eso lo hizo la mamá de la niña. Yo lo confeccioné, yo lo armé. Y como pueden ver, este está sin usar. Aquí les muestro, he cogido cursos
de calado. Como pueden ver, aquí hay diferentes clases de puntadas para ya sea una blusa, una camisa de varón, lo que uno desee coger, prepararse después para hacer un vestido en esta muestra que aquí les enseño, que fue el montario que hice cuando cogí el curso de calado. En esta camisa que hice aquí, solamente le hice el trabajo del calado en esta parte de aquí, en esta parte que es donde está calado. Lo demás, bueno, ya es trabajo de trencilla, encaje y alforzas. Aquí les muestro una camisa en punto de cruz, como más se conoce, que es una montuna antonera, que la usamos ya sea de coquito, marcada, blanca y de muy poco surcida, porque muy poco utilizamos aquí el surcido. Aquí les voy a mostrar una pollera de Clarín que se usa aquí en Antón. Lo único que ya ha dejado un poco de usarse, esta pollera de Clarín, mi mamá decía que antes había una tela que se llamaba organdiz, que era con que se hacían las polleras, que era una pollera muy transparente. Entonces, debido al tiempo que ya esas telas no existen, entonces como salió el gual, que es la tela un poco más parecida porque es bastante transparente, entonces se hicieron esas polleras reemplazando el organdy que en aquel tiempo se utilizaba. Entonces ahora se están haciendo de gual. Aquí tenemos la falda, está en hilo, y el encaje de la falda valenciano, que ya también ya ese encaje ya prácticamente no existe. Sí existe, no digo no existe, disculpen, sí existe, pero hoy en día cuesta un dineral, que difícilmente uno pobre se puede hacer una pollera con valenciano, porque esta pollera tiene 25 años. Lo único es que ella se mantiene porque como casi yo no la uso, no se le da mucho uso, así que ella se mantiene. Por eso que usted ve que los encajes parecieron nuevecitos de muy poco tiempo, pero esa es la edad que tiene esta montuna esta pollera de Clarín, que la usó mi hija en el 97 cuando fue princesa del Festival del Toro Guapa. Entonces, esta es una pollera de Clarín. Una de mis primeras polleras que hice, polleras, porque siempre obtuve por más hacer, eran montunas así muy sencillas. Por primera vez yo le hice esta pollera blanca a mi hija cuando estaba en kinder para un desfile del 3 de noviembre. Ahorita mi hija tiene 41 años. Una pollera blanca que, como pueden ver, el gual de aquel tiempo era mucho más transparente. ¿Ves? Es mucho más transparente que el gual de ahora. El gual de ahora está un poquito más
como más gruesito, pero este igual bien transparente. También trabajado con valenciano, porque todavía en aquel tiempo el valenciano estaba barato, no estaba tan caro como ahora. Estaba a 1.95, creo que era como la yarda, 1 y algo. Y eso, este por lo menos tiene 2,5 de ancho el encaje. Ahora el encaje valenciano es de más o menos como de ese ancho, ya está por 300, 600 dólares el juego. Está mucho más caro. Así que esta fue mi primera pollera que yo hice blanca. Y ya le digo que esa es la edad que ella tiene. Aquí les voy a mostrar una pollera de coquito. Esta tela yo la compré para decirles exactamente, esta pollera tiene 41 años. Yo la hice con la maestra, la señora Niña Brose, que fue la que dio el curso de pollera. Y yo tomé ese curso. Entonces, yo hice en ese tiempo en la tienda de la señora Carmencita Chom, que tenía su tienda. Y ella trajo 3 piezas de telas en rojo, en azul. Y compramos las telas ahí y nosotros nos hicimos, claro que no hicieron todas las mismas polleras, pero sí hubieron como 4 personas que usaron los colores rojo y azul. Como pueden ver, esta tela, ella cuando era nueva, ella tenía una especie como de lanita. Pero desen de cuenta que ya hace muchos años de lavado, aunque yo no la uso nada más que para el domingo de carnaval, que es la que más lo usaba. Y si mostramos el lado al revés, se nota que ya la lanita de aquí también ya ella no se le ha quitado. Pero ella, a pesar de que tiene tantos años, y bueno, yo siempre he tratado de conservarla. También ella está trabajada con encaje valenciano. Con encaje valenciano. Que también la señora Nimia, ella compraba las piezas y nos las dividía en 2. Aquí tenemos la camisa, también está trabajada con el mismo encaje, lo único que este es más pequeño. Como siempre, la tela, la falda es más ancho y la camisa es el encaje más angosto. Entonces, esta pollera yo siempre la utilizo. La quiero mucho porque fue mi primera pollera que yo confeccioné para mí, y siempre cuidándola de que no la uso ni la alquilo, es mi uso personal. Por lo tanto, ella así, bueno, yo siempre la he conservado, he tratado de conservarla, y como pueden ver que nadie cree que esa pollera tiene tantos años. Que tiene 41 años. Beteline, yo estaba embarazada de Beteline. Y Beteline tiene 41 años. Así que esta es la pollera de coquito. Y como todo lo que les estoy enseñando, todo está confeccionado por mis manos. Esta aquí les muestro una picarona. Como pueden ver, la falda de la picarona son de flores, bastante, ni muy grandes ni muy pequeñas. Porque si nos vamos a ver ahora, hoy en día, ahora yo he estado
mirando en las picaronas que se están haciendo ahora. Las picaronas se están haciendo con flores muy pequeñas. En el primer desfile de la pollera que fuimos nosotros a Panamá, que nos invitaron, el profesor, ¿cómo se llama? Que ya hasta se murió, del volumen que tenga, de cómo, porque yo no puedo trabajar, pedir cierta cantidad, vamos a poner que 8 yardas para una persona que es bastante, vamos a poner que mida unos 36-37 pulgadas de largo. Entonces yo no puedo pedirle 8 yardas de ella para hacer un faldón, porque esa es una exageración. Por lo menos yo uso 6 yardas de 45 para hacerme un faldón. Este faldón tiene 5 yardas de 60. 5 yardas de 60. Y como usted te puede ver, esta falda tiene suficiente ancho. Yo no puedo, tampoco me gusta como bailadora, que cuando yo abra mi pollera, permítanme que me la voy a amarrar. Cuando yo abra mi faldón para bailar. Así que ella bota el agua y ya ella queda así. Mira. Los primeros plieguecitos con el planchado que le hice, ella permanece así, mira. Así que a mí no me gusta como bailadora que se vea la falda en esta forma, sino que si yo le meto más tela, porque yo hice una con 6 yardas de 60 y cuando yo abrí mi falda me quedó el pocotón de tela aquí en el medio, así. Vamos a suponer que yo abra mi falda y me queda mucha tela aquí en el medio, porque entonces no queda como eso. Entonces yo no puedo exigirle a una persona que compre cierta cantidad de tela si yo sé que es demasiado tela para esa persona. Entonces para mí la cantidad de tela, eso va de acuerdo a la persona, porque tanto, por lo menos lo normal sería que para la camisa se usarían, yo por lo menos uso 2 tramos de 45 arriba y 3 tramos de 45 en el segundo arandela, y en la manga le voy a poner como unos 27 o 32 pulgadas. Para el faldón, ya te digo, serían de 5 a 6 yardas de tela, pero yo no le puedo pedir 8 yardas de tela. Yo pido 8 yardas para hacer una pollera completa. Por lo menos 7 de 60 para una pollera, una montuna de trabajo. Yo le pidiendo 7 yardas de tela para la camisa y para la falda, y sale bien. Por lo menos la señora Nimia nos dijo, para la pollera de coquito que yo hice con la señora Nimia Brose, nosotros le pusimos, ella me dio la medida, 5 tramos de 45 y 7 tramos de 45 para el segundo, para el segundo tramo de la pollera. No sé, otros dicen que cuerpo, no sé cómo le dicen otros, pero yo trabajo de esa manera. Así que, y esa pollera está sumamente, tiene bastante vuelo, que si tú te la pones, tú puedes bailarla bien, porque a pesar de que tú eres alta, tú puedes bailar bien con esa pollera porque tiene un buen ancho. Entonces, hoy en día se está usando las polleras con demasiado de vuelo, demasiado de vuelo. Imagínense que mi sobrina mandó a hacer una pollera porque el maestro pidió 10 yardas de tela. Jesús, ¿a dónde vamos a meter cuando una persona es delgada? No puede meterle tanta tela en la cintura porque es un problema. Entonces yo considero
que se está usando mucha tela. Bueno, que eso va al gusto de cada, recalco, que eso es el gusto de cada persona. Por lo menos yo no lo uso. Yo trato de que la falda se vea, que cuando tú te la pones, que se vea más como si fuese un abanico. Porque si nos ponemos a mirar en el tiempo de antes, las polleras no eran grandes, anchas, porque era muy cierto, ponían 5 tramos, pero eran de 36. Luego estamos usando 5 tramos de 45. Así que de todas maneras ha ido variando el ancho que se le está poniendo. Por eso que si tú miras las polleras que hacen en las tablas, las polleras nomás no tienen mucho ancho. ¿Por qué? Porque ellos están usando tela de el hilo, y el hilo es de 36 de ancho. Ese es el ancho que tiene el hilo. Ahora hay hilo de 60 y hay hilo de 45, pero el hilo es de 36 de ancho. Por eso que las polleras no son muy anchas, porque tienen menos ancho que el que usamos ahora de 45.